aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente al de los Evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo y puede haber sido en la ciudad de Éfeso o la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como una revelación de Jesús acerca de sí mismo. Jesús aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios, y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclame en forma absoluta «Yo soy», atribuyéndose así el equivalente del nombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, que habla de la sepultura de Jesús después de muerto en la cruz. Pero antes vamos a comenzar con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te le pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, que eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, y decíamos de que todo el Evangelio de Juan
habla del cuerpo de Jesús. Narra lo que hizo hasta lo que realizó por nosotros en lo que nosotros hemos hecho a Él. Este cuerpo, hermano que me escuchas, que es sedimentación de toda su existencia, lleva el sello del amor pleno, el amor sensible en las manos y en el costado. En este punto, Jesús lleva a la realidad el discurso que había pronunciado en Cafarnaúm, después de haber saciado a las multitudes con el pan, que es el pan de vida, verdadero maná del cielo, en su carne entregada por la vida del mundo. Como lo anuncia Juan capítulo 6. El que come de él permanece en el Hijo de Dios, así como el Hijo de Dios permanece en él, viviendo de él como él vive del Padre. Así lo anuncia Juan capítulo 6. Hermanos, la preparación de la Pascua judía es el tiempo de la contemplación del traspasado, que nos hace entrar en el misterio del Hijo del Hombre, levantado en la cruz, gloria de Dios y vida nuestra. En compañía de José Arimatea y de Nicodemo, con veneración, retiramos de la cruz ese cuerpo de Jesús, del cual salió sangre y agua. Lo envolvemos en telas de lino y en perfumes para depositarlo dentro de la tierra del jardín. Y el jardín del Señor es Adán, el hombre, la tierra de la cual brotó el Hijo del Hombre. Su sepulcro es nuestro corazón, que mastica su carne y bebe su sangre para volver a florecer en su vida. Hermanos, en este sepulcro el Señor vive el sábado santo, que es la Pascua del Cordero. Nuestra historia ya es toda ella un sábado santo, en el cual el Señor, depositado en nosotros, ilumina nuestros abismos y nos hace venir a la luz de su amor. El relato de la pasión apuntaba a hacer que volvamos a mirar la mirada hacia el traspasado. ¿Y quién es el primero en contemplarlo? Sino el que lo traspasa. No es solamente uno de los soldados, sino todo el que se identifica con él. Todo aquel que, contemplando su amor, se siente a traspasar el corazón, como lo anuncia Hechos capítulo 2. El que lo mira, hermano que me escuchas, se vuelve como José y Nicodemo. Toma ese cuerpo del cual brotan la vida y el Espíritu Santo. Tomen y coman todos de él. Esto es mi cuerpo, ofrecido por ustedes. Tomen y beban todos de él. Esta es mi sangre derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hermanos, si uno come este cuerpo y bebe esta sangre, tiene vida eterna. Lo anuncia Juan, capítulo 6. De su seno brota un río de agua viva. Lo anuncia Juan,
capítulo 7. Que renueva el universo, lo anuncia el profeta Ezequiel en su capítulo 47. Es importante mirar el cuerpo de Jesús en esta vida, en la muerte y después de la muerte. Es el don de Dios para nosotros los creyentes. Al contemplarlo, hermano que me escuchas, acogemos en nosotros al esposo que duerme, en espera de que nuestro corazón se despierte a su amor. Ya nuestro despertar para Él es también el suyo en nosotros. El que mira al traspasado es atraído por Él, es tomado por Él, lo toma consigo. José, que es un discípulo oculto y temeroso, se anima a ir donde Pilato para retirar el cuerpo de la cruz. Nicodemo, simpatizante nocturno, acude cargado de aromas. Son los primeros dos tomados por este cuerpo que lo toman. Así prepara la Pascua, la de Él y la de ellos. Eso, hermano que me escuchas, es la Pascua cristiana que está por comenzar. El cuerpo del Cordero Pascual se ha de comer durante la noche, lo anuncia Éxodo capítulo 12. Es el alimento del Éxodo para caminar hacia la libertad, como la cruz del Hijo del Hombre es su salvación. También el que Él sea colocado bajo tierra produce el perfume de una victoria misteriosa. Hermanos, la hora del Hijo del Hombre está bajo el signo de la gloria, que desde esa hora pasa a cada creyente. El hombre, hecho de polvo, vuelve al polvo, lo anuncia Génesis capítulo 3. También el Señor Jesús, como todos, muere y entra en el sepulcro. Pero el Hijo del Hombre es Hijo de Dios. Con Él, la fuente de la vida entra a las profundidades de la tierra. Al bajar al sepulcro, ha de beber a los muertos y hace germinar el jardín. Da de beber a los muertos y hace germinar el jardín. En griego, las palabras cuerpo y signo suenan respectivamente como soma y sema. Sema, ante todo, significa túmulo. Este es el primer signo inventado por el hombre para indicar la presencia de otro cuerpo que le ha precedido en el camino. Soma y sema remiten mutuamente el uno al otro. En efecto, hermano que me escuchas, nuestro cuerpo, en su unicidad y límite consciente, es el signo originario, remite a otro, al otro. Hermanos, el cuerpo del Señor Jesús es el signo perfecto del Dios amor. La carne del Hijo crucificado nos ha expuesto al Padre Celestial, derramando desde lo alto la gloria. Ahora es colocado en el sepulcro. Sepulcro en griego
se dice monumento, que tiene la misma raíz de memoria y de muerte. Aunque se renueva, la sepultura es el hecho humano más significativo. Nos hace humanos, conscientes de nuestra solidaridad común con la tierra. Pero ahora, en lugar de la memoria de muerte, duerme el Señor de la vida, aquel que nos ha amado y se ha entregado por nosotros los creyentes, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 2. Por eso, ahora podemos llevar una existencia libre del miedo y a la muerte y del egoísmo que de allí se sigue. Libre de alegrarse por eso y amar a todos. Allí donde cada hombre de cada parte llega y encuentra a los otros, ya reunidos en espera de quienes aún no han llegado. Ahora está el Verbo Creador. Al hacerse carne, entra en la oscuridad de la tierra y nos une a toda carne. Juan el Evangelista, el apóstol, además de relacionar la sepultura con la herida del costado, describe el modo real cómo se desarrolla. Es el sueño del rey victorioso, del esposo en su lecho, y el gesto de ser colocado bajo tierra, así como el de ser elevado desde la tierra, no es el final de todo, sino el cumplimiento de la entrega de sí mismo. Finalmente, hermano que me escuchas, José de Arimatea y Nicodemo responden a su amor y le preparan el tálamo nupcial. La cantidad sobresaliente del perfume, como fue sobreabundante el vino en Caná y el pan en el monte, las sábanas de lino, el sepulcro nuevo, todo es prelación a la mañana del día octavo. El perfume recuerda la escena esponsal de Betania, que anticipaba su sepultura. Si la tumba de Lázaro despedía mal olor, toda la casa de Betania se llenó del olor del perfume en Juan capítulo 12. Ahora, el mismo sepulcro, que es la casa de todo creyente, está lleno de perfume. La muerte del Señor Jesús es en verdad la efusión del Dios amor. Su nombre exhala perfume, lo dice el Cantar de los Cantares, capítulo 1. Su cuerpo exhala un perfume de vida, inclusive sobre la muerte. Dios es todo en todos, como lo anuncia 1 Corintios, capítulo 15. Grande es el misterio del sábado santo. El amor más fuerte que la muerte, como lo anuncia Cantar de los Cantares, capítulo 8. Llega hasta el infierno y lleva la salvación a toda la historia pasada, presente y futura, como lo dice 1 Pedro, capítulo 3. Y colma de luz toda memoria de muerte. Es la evangelización de nuestro inconsciente. Nosotros conocemos 3 tiempos.
que caracterizan nuestra vida de creyentes: del dolor, de la espera y de la alegría. Conocemos la oscuridad del Viernes Santo y la luz de la mañana de la Pascua cristiana. En medio está el Sábado Santo, tiempo de preparación. En él Dios nos da como señal su misma realidad, el cuerpo del Hijo del Hombre. Hermanos, en Juan el Evangelista se ve la sepultura como preparación al encuentro. Es el poco tiempo en el cual no vemos al Señor. Lo buscamos y no lo encontramos porque Él ha venido a buscarnos allí donde estamos nosotros y no queremos estar. Es para nosotros los creyentes un momento de aflicción, como para la mujer antes de dar a luz. Pero son dolores de parto que hacen venir al mundo el hombre nuevo. Entonces nos alegraremos y nadie nos podrá quitar esa alegría. Lo anuncia Juan, capítulo 16. Será para nosotros, como para María Magdalena, el abrazo con el esposo. Y será la mañana de la Pascua cristiana, el primero de los sábados, como lo anuncia Juan, capítulo 20, que es octavo día sin fin. También el relato de la deposición, según el modo de proceder de Juan el Evangelista, que solo al final se capta plenamente, es todo un juego de reflejos como en un espejo. Como ya se dijo, cada palabra viene a ser una ventana abierta sobre todo el Evangelio e incluso sobre lo infinito. Hermanos, el Señor Jesús es su cuerpo entregado por nosotros los creyentes. En Él acogemos y conocemos a Dios, que es amor extremo al creyente. La iglesia está representada en José y en Arimatea y en Nicodemo, que acogen este cuerpo y lo guardan con amor, porque de Él brotará la vida. Y en el versículo 38 se lee: después de esto. Hermanos, la expresión une la sepultura con la escena anterior. La acción de José y Nicodemo brota de la contemplación del traspasado. El amor demostrado por el Señor Jesús abre brecha en ellos. Son los primeros dos que acogen su cuerpo entregado por nosotros los creyentes. Seguimos leyendo el versículo. José de Arimatea. Solo Juan el Evangelista lo nombra aquí. Es conocido en los otros evangelios sinópticos como hombre rico y discípulo de Jesús. Lo pueden leer en Mateo capítulo 27. Noble consejero que espera el reino de Dios, como está en Marcos capítulo 15. Persona justa que no ha aprobado la condena de Jesús, como lo anuncia Lucas capítulo 23. Juan el Evangelista no le da otra calificación sino la de discípulo clandestino. Hace de él el prototipo de todo creyente, que solo después de haber visto
al crucificado, vence el miedo y sale al descubierto. Seguimos leyendo el versículo. Era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Hermanos, el evangelista Marcos subraya que tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús en Marcos capítulo 15. Juan el evangelista sugiere la misma cosa. Es un discípulo en secreto por miedo a los judíos, como los discípulos que estaban encerrados en el cenáculo, incluso la tarde de la Pascua judía, como está en Juan capítulo 20. La contemplación del traspasado le da a José de Arimatea la valentía de salir de la sombra desde aquella herida de su carne. Todos venimos a la luz. Él es el primero que supera públicamente el escándalo de la cruz, rompiendo el consenso tácito y general a la ejecución de Jesús. Él reconoce que el crucificado no es un malhechor, como está en Juan capítulo 18. El maldito que está colgado de un madero, como lo describe Deuteronomio capítulo 21. Sino que es el santo, es el justo, es el autor de la vida, como lo describe Hechos capítulo 3. Que pasó entre nosotros haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, como lo anuncia Hechos capítulo 10. Hermanos, Él es el Hijo del Hombre, el Hijo del Bendito, que se ha convertido en el chivo expiatorio para librarnos de nuestro mal, como lo anuncia Juan capítulo 1. Su linchamiento no es aprobado por todos. Alguien ahora comprende la verdad, se aparta de los otros y se declara abiertamente a favor de él. Es el principio del regreso, de la conversión ante la gloria de Dios. Tras él se inicia el movimiento de los otros, que al final abarcará a toda la humanidad, atraída por el amor a la verdad, por la verdad del amor. Seguimos leyendo el versículo. Pidió a Pilato el don. Se ha de pedir, no puede acogerlo el que no lo desea. José de Arimatea desea el cuerpo de Jesús, don definitivo de Dios al creyente. Tampoco José de Arimatea, como José de Nazaret, deben temer coger aquello que viene de la carne de María, la Virgen Santísima, que es el Hijo, el Emanuel, como lo anuncia Mateo, capítulo 1. Seguimos leyendo el versículo. Autorización para retirar. La solicitud ya había sido presentada por los enemigos para que los cuerpos no profanaran ese día grande de la fiesta. En cambio, ahora ese cuerpo es solicitado para que perfume con la vida, inclusive la muerte. Él no profana, sino que realiza el sábado y la Pascua judía. Es el cuerpo del Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, como lo anuncia Juan, capítulo 1. Quita la piedra de todos los sepulcros, desde el suyo hasta el de Lázaro, como lo anuncia Juan, capítulo 11. Seguimos leyendo el versículo. El cuerpo de Jesús. Hermanos, es la primera vez que se usa la expresión el cuerpo de Jesús. Asimilado en el versículo 31 a los otros cuerpos. Este cuerpo, que en su muerte nos ha dado sangre y agua, es protagonista del Evangelio. Solo ahora, cuando lo tomamos, lo comprenderemos. En él todo está cumplido. Es la revelación del Dios amor. El que lo ve, ve al Dios invisible. La carne del Hijo de Dios expuesta en la cruz es relato vivo del Padre Celestial. Este cuerpo, hermano que me escuchas, es el verdadero pan pronunciado en Cafarnaúm. Es la carne del Hijo de Dios, entregada por la vida del mundo, como lo anuncia Juan, capítulo 6. Seguimos leyendo el versículo. Pilato se lo concedió. Los cuerpos de los ajusticiados normalmente se sepultan sin honras fúnebres. Pilato, el procurador romano, así como accedió a la petición de los judíos para cumplir así las escrituras, ahora accede a la de José de Arimatea, que prepara la nueva Pascua cristiana. Seguimos leyendo el versículo. Retiraron su cuerpo, el cuerpo de Jesús. Su cuerpo es la misma persona de Jesús. En él, Dios se ha entregado a los creyentes. José retira de la cruz el cordero que quita el pecado del mundo. Tiene en sus manos el cuerpo. Ve esas heridas que curan nuestros males, como lo anuncia Isaías capítulo 53. Con un cuidado maternal, lo lava. Así como él había lavado los pies de los discípulos. Se prodiga por él con un amor que va más allá de la muerte. Tiene un conocimiento táctil manual del Señor. Toca con las manos el Verbo que se hizo carne, que es carne y sangre. Ve y toca a aquel que ha sido traspasado. Pregunta, ¿por qué existe esas llagas en las manos? Y oye la respuesta. Las he recibido en casa de mis amigos, como lo anuncia Zacarías, capítulo 13. Hacen lamentaciones por él, como lamentación por un hijo único, y lo lloran amargamente, como se llora amargamente a un primogénito, y comienza a derramarse sobre él el espíritu de gracia y de consolación, que se derramará sobre la casa de David y de los habitantes de Jerusalén, como lo anuncia el profeta Zacarías en su capítulo 12. Y en el versículo 39 se lee: fue también Nicodemo aquel que anteriormente. Hermanos,
Nicodemo es fariseo y es jefe de los judíos. Había ido a Jesús en la oscuridad de la noche para llegar a la luz y ver el reino de Dios en Juan capítulo 3. Ahora tiene entre sus brazos el cuerpo del rey. Cuando se hicieron los primeros intentos de arrestar a Jesús, Nicodemo había defendido tímidamente su causa, apelando a la legalidad, como está en Juan capítulo 7. Ahora ve de cerca aquel a quien ha defendido. Los enemigos se lo han entregado en sus manos. Nicodemo significa vencedor del pueblo. Acogiendo el don de Dios, es vencedor de la muerte y del pueblo de los muertos. En efecto, hermano que me escuchas, responde el amor con un gesto semejante al de María, la hermana de Lázaro, en Juan capítulo 12. Al contemplar al traspasado, entra en la herida de la cual puede renacer de nuevo, engendrado de arriba, engendrado del agua y del espíritu, como lo anuncia Juan capítulo 3. Seguimos leyendo el versículo. Con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Hermanos, esta escena ya había sido anticipada 6 días antes en Betania, donde el Señor Jesús había dicho que el perfume derramado allá debía servir para el día de su sepultura, en Juan capítulo 12. La escena tiene el mismo significado nupcial y celebra la vida. El banquete por la resurrección de Lázaro, con el servicio de Marta y el perfume de María, anticipa este banquete. En él, el cuerpo del Señor Jesús, colocado en la boca de la Madre Tierra y ofrecido en esta a todos sus hijos, y honrando con el servicio de José y el perfume de Nicodemo. Nicodemo unge al Señor Jesús, lo reconoce y lo consagra como Mesías o Cristo, que significa el ungido, precisamente por cuanto entrega su vida. Con María es el primer cristiano, ungido con el mismo perfume con el cual unge a su Señor. Este cuerpo, hermano que me escuchas, es el santuario de Dios, como lo anuncia Juan capítulo 2. Presencia del esposo que da vino bueno en abundancia. Esta abundancia está representada en las 100 libras, que son como 33 kilos de perfume. El perfume, que en hebreo se dice shemen, recuerda el nombre que está sobre todo nombre. Dios es amor. Perfume derramado es su nombre. Lo anuncia Cantar de los Cantares, capítulo 1. El perfume por su naturaleza se da al impregnarlo todo con su esencia. De perfumes está lleno el Cantar de los Cantares, que narra el amor entre Dios y el creyente. El perfume
del cual están impregnados los vestidos del Mesías, que es también esposo, como lo anuncia el Salmo 45. Emana ahora de todo su cuerpo. Con aloe y mirra se perfumaba la alcoba, dice Proverbios capítulo 7. Gracias al gesto de Nicodemo, el sepulcro se convierte en tálamo nupcial. Y el versículo 40 se lee: tomaron el cuerpo de Jesús. Hermanos, el cuerpo del Señor Jesús, que ha acogido nuestro vinagre, finalmente es acogido como los vestidos y la madre. Así como más tarde el Espíritu Santo, como está en Juan capítulo 20. Tomen, tomen y acojan y coman. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, lo anuncia el Señor Jesús en Mateo capítulo 26. Hermanos, la preparación de la Pascua tiene dos fases. La primera es la entrega del cuerpo, que ya Jesús ha cumplido. La segunda es su acogida, que se ha de cumplir en nosotros los creyentes. José de Arimatea y Nicodemo, según la ley mosaica, están contaminados. No podrán celebrar la Pascua judía. En realidad, están haciendo la preparación de la verdadera Pascua cristiana. La verdadera Pascua, que es la cristiana. Seguimos leyendo el versículo. Lo envolvieron en vendas, en lugar de las sábanas, que habla Marcos capítulo 15. Se usan unas vendas de lino. El término griego, en plural, significa sábanas de lino. La mañana de la Pascua, estas vendas de lino serán encontradas misteriosamente en el suelo, lo anuncia Juan capítulo 20. Con ellas envuelven al Señor Jesús, así como habían envuelto a Lázaro, prisionero de la muerte, en Juan capítulo 11. En efecto, hermano que me escuchas, está muerto, en plena solidaridad con nuestro destino terreno. Pero no se habla de vendas. Del sudario se hablará luego, después de la resurrección, en Juan capítulo 20. Está envuelto en sábanas de lino, lo cual es presagio de que el esposo, que se ha vuelto pequeño como todos, el más pequeño de todos, duerme. Cuando despierte, será él quien las desate y las extienda para el encuentro. Hermanos, en la pasión, según San Mateo de Bach, la disposición en el sepulcro suena como una canción de cuna para el hijo que duerme. Seguimos leyendo el versículo. Conforme a la costumbre judía de sepultar. Hermanos, el Señor Jesús no es sepultado a prisa, sino con esmero, según la usanza común de los judíos. Pero su sepultura no es común. Está envuelto en vendas de lino, junto con los mejores aromas. Su cuerpo, que ha dado sangre y agua, es el de un rey. Su muerte es la efusión del perfume, del nombre que está sobre todo nombre. Ahora el amor es amado. Quien lo acoge
y se desprende su perfume. Y en el versículo 41 se lee: en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Hermanos, el nuevo huerto, el Edén de los orígenes, se halla en el lugar donde había sido crucificado el Señor Jesús. En su centro se levanta el árbol de la vida, donde el mismo Dios se ofrece al creyente como alimento. No había vuelto a comer de él desde que se había alejado de él para comer la muerte en el paraíso, en el jardín de Edén. Ahora él, desde este árbol, le da su cuerpo, que es el fruto maduro del amor. Hermanos, el Mesías y esposo, como fue arrestado en el huerto en Juan capítulo 18, ahora es colocado en otro huerto. Aquí tendrá lugar el abrazo, según Juan capítulo 20. En el Cantar de los Cantares, el huerto del esposo es la esposa. Lo puede leer en Cantar de los Cantares, capítulo 4. La tierra, que ahora coge ese cuerpo, representa a la humanidad entera. La otra parte del Dios esposo. Podemos también decir que el verdadero huerto, el paraíso donde celebra el amor, es el mismo cuerpo del Señor Jesús, Hijo del hombre e Hijo de Dios. En él, el cielo y la tierra se desposa. El hortelano de la mañana de Pascua es también el huerto, el árbol y el fruto. Ahora comprendemos por qué el principio de las señales son las bodas de Caná, donde el Señor Jesús reveló su gloria en Juan capítulo 2. Todas las señales se hacen realidad en su cuerpo, que es la carne en la cual se consuma la unión entre Dios y el creyente. Seguimos leyendo el versículo. Y en el huerto un sepulcro vacío. En el huerto hay un sepulcro vacío. Una cavidad de la madre tierra, de la cual venimos y a la cual volvemos. Ahora está a punto de recibir el cuerpo del esposo. El sepulcro, hermano que me escuchas, que era memoria de la muerte, se convierte en la alcoba donde la madre nos ha concebido. Aquí se nos enseña el arte del amor, lo anuncia Cantar de los Cantares, capítulo 8. Seguimos leyendo el versículo. No hay versículo. Jesús es el primero que entra en este sepulcro de nuevo, que es nuevo. Es nuevo como su muerte, cumplimiento de amor y don de vida. Virgen como su madre, que acogió al Hijo de Dios. Y ahora vamos a leer el versículo. En el que nadie todavía había sido depositado. No es una repetición de lo que ya se había dicho, sino la afirmación de que todavía nadie había sido depositado. Desde entonces, todos seremos depositados en Él. Y como todos estamos sepultados en Él, con Él todos resucitaremos, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 6. Existe ahora en la tierra un sepulcro nuevo, que ya no es memoria de separación
y muerte, sino de comunión y de vida con Él. José de Arimatea y Nicodemo han depositado el cuerpo del Señor Jesús. Este sepulcro es su mismo corazón. En efecto, hermano que me escuchas, inhumar es el gesto supremo de recuerdo. Es colocar en el corazón y vivir la memoria de quien nos ha amado. La sepultura del Señor Jesús hace pasar los abismos de nuestro corazón desde la esclavitud de la muerte a la libertad del amor. Así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó Él de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte. Es decir, hermano que me escuchas, al diablo, que el Señor lo reprenda donde esté, y libertar a cuantos, por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a esclavitud. Lo anuncia Hebreos capítulo 2. Y el versículo 42 se lee: allí pues, en esta sencilla expresión del lugar, confluye el relato. ¿Dónde estás? Son las primeras palabras de Dios al hombre en Génesis capítulo 3. Maestro, ¿dónde vives? Son las primeras palabras del hombre a su Señor en Juan capítulo 1. ¿Dónde lo han puesto?, pregunta Jesús, refiriéndose a su amigo Lázaro en Juan capítulo 11. ¿Dónde se escondió Adán y todo Adán? ¿Dónde fue colocado Lázaro y todos sus amigos? Allí, ciertamente, está también el Verbo Creador, el Hijo de Dios enviado por el Padre Celestial para volver a encontrar a los hermanos fugitivos y dispersos. Hecho carne como toda carne, da a los que lo acogen el poder de llegar a ser hijos de Dios, como lo anuncia Juan capítulo 1. Pues bien, hermano que me escuchas, allí, en el sepulcro, cerca de la cruz, el Verbo está en el sepulcro para comunicar a todos su vida. La palabra de Dios, que es el principio, que al principio creó del caos el universo, entra en las tinieblas de la muerte y hace nuevas todas las cosas, como lo anuncia Apocalipsis capítulo 21. Seguimos leyendo el versículo. Porque era el día de la preparación de la Pascua de los judíos. La preparación de la Pascua judía es la clave para entrar en todo lo que el Señor Jesús nos dio. Enmarca las dos escenas después de su muerte. Lo que en ellas acontece, su cuerpo que da sangre y agua, sus discípulos que la piden, lo retiran de la cruz, lo acogen y lo envuelven en vendas de lino con aromas, en preparación de la Pascua. Seguimos leyendo el versículo. El sepulcro donde estaba, el sepulcro estaba cerca. Hermanos, cuando el Señor Jesús dio su pan, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, en Juan capítulo 6. Ahora, cuando su cuerpo, lo que está cerca es el sepulcro. La Pascua judía brota de este sepulcro. Cercanía de Dios a todo alejamiento del hombre, al igual y aún más que la cruz. La cruz es solidaridad con todos los vivos,
destinados a la muerte. El sepulcro es solidaridad con todos los muertos, destinados a la vida. Pusieron a Jesús, dice la Escritura. Hermanos, el Señor Jesús es colocado donde había sido puesto el amigo Lázaro en Juan capítulo 11, donde están colocados todos sus hermanos. El Señor de la vida está ahora en comunión con todos los creyentes. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor.